En este vídeo vamos a ver varios ejemplos de aplicación del teorema de Pitágoras. Vamos con el primer ejercicio. Me dice, halla el valor del lado que falta en cada uno de los siguientes triángulos. Evidentemente, como hemos estado hablando del teorema de Pitágoras, podéis deducir que vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Pero, ¿cómo fuera de contexto sabríais que hay que aplicarlo? Pues, ¿por qué? Porque tengo en este caso un triángulo rectángulo. Siempre que yo tenga un triángulo rectángulo, tengo que pensar que quizá para hallar un valor desconocido de la medida de los lados me va a ayudar el teorema de Pitágoras. Vale, pues vamos allá. En mi triángulo tengo un ángulo recto, por tanto es rectángulo. Los catetos en este caso son 4 y 3 porque forman el ángulo recto y esta de aquí sería la hipotenusa. Una vez que identifico los catetos y la hipotenusa, me escribo lo que dice el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que lo hemos expresado de varias formas, dijimos que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Pues sustituimos mi hipotenusa, ¿cuánto mide? A. Por tanto, A al cuadrado es igual a cateto al cuadrado, pues por ejemplo 4 al cuadrado. Da igual si ponéis primero 4 al cuadrado o 3 al cuadrado, ya que la suma es conmutativa. A al cuadrado es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, A al cuadrado es 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16, más 3 al cuadrado, 9. A al cuadrado es 25. Y por la definición de raíz cuadrada, acordaros, esto quiere decir que A es la raíz cuadrada de 25. Es decir, A es 5 centímetros y ya estaría hecho el apartado. Vamos con el siguiente. En el siguiente tenemos otro triángulo rectángulo. En este caso se ve un poco peor donde está el ángulo recto, pero está aquí arriba. Por tanto, como es un triángulo rectángulo, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Vale, en este triángulo rectángulo los catetos serían estos, porque son los que forman el ángulo recto, y esta sería la hipotenusa. Por tanto, teniendo en cuenta la misma expresión que antes, que hipotenusa al cuadrado es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, tenemos que hipotenusa al cuadrado, A al cuadrado, será igual a cateto al cuadrado, 12 al cuadrado, más cateto al cuadrado, 5 al cuadrado. Así, A al cuadrado es 12 al cuadrado, que nos lo tenemos que saber de memoria, es 144. Los que no os acordéis os tenéis que repasar toda la tabla de potencias básicas. Fundamentalmente nos va a servir ahora de utilidad los cuadrados de los números del 1 al 20, que eran las dos primeras columnas, más 5 al cuadrado, 25. A al cuadrado me da, haciendo la suma, 169. Así que por la definición de raíz cuadrada, A es la raíz cuadrada de 169. Es decir, A mide 13 centímetros. Es fundamental que os acordéis de poner las unidades. No podemos decir que A mide 3 o A mide 4. No, miden 4 centímetros, 3 centímetros, 13 centímetros en este caso. Siempre, siempre, siempre poned las unidades. Bien, pues ya tendríamos hechos los dos primeros apartados. Vamos a pasar a los siguientes. Nuevamente tenemos dos triángulos rectángulos. Cada vez los iremos identificando de una manera más rápida. Vale, vamos allá. En el primer caso, que es este de aquí, ¿qué es lo que me preguntan? Lo que me preguntan es el valor desconocido. Si os dais cuenta, lo que tengo aquí es un cateto que mide 10 centímetros, un cateto que mide B, que es lo que me preguntan, y la hipotenusa que mide 26 centímetros. Por tanto, aplico el teorema de Pitágoras, igual que lo he hecho antes. En los casos anteriores me preguntaban la hipotenusa y ahora parece que me preguntan un cateto, pero eso no afecta a nada. Hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, después de escribirme el teorema de Pitágoras, que es siempre mi referencia, sustituyo los datos. Hipotenusa al cuadrado, 26 al cuadrado, igual a cateto al cuadrado, 10 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, b al cuadrado.
Bien, opero. Para hallar 26 al cuadrado no es algo que no sepamos de memoria, así que lo mejor es que hagáis 26 por 26 a mano o empleando la calculadora. Si lo hacemos con la calculadora me da 676. 676 es igual a 100 más b al cuadrado. Si os dais cuenta, ahora donde tengo que hallar el valor de uno de los catetos, no obtengo directamente, como antes, que el cuadrado de mi valor desconocido es un número y utilizo la definición de raíz cuadrada. Ya no lo puedo hacer así, pero es bastante sencillo. Vamos a pensar qué es lo que tenemos. Tenemos que 676 es 100 más b al cuadrado. Es decir, b al cuadrado es el número que le sumo a 100 para que me dé 676. Es decir, b al cuadrado será 676 menos 100. b al cuadrado es 676 menos 100. Voy a tener que restar. Quedaros con esa idea. Así que b al cuadrado da 576 y por la definición de raíz cuadrada, b es la raíz cuadrada de 576. Para hallar la raíz cuadrada de 576, lo que tengo que hacer es aplicar el algoritmo de la raíz cuadrada, que no sé si os acordáis, que lo vimos en el tema de potencias y raíces, o bien usar la calculadora. Para usar la calculadora para el cálculo de raíces cuadradas, lo que tenéis que darle es al símbolo de raíz cuadrada y después poner el número del cual queréis hallar la raíz cuadrada. En este caso, si ponemos raíz cuadrada de 576, nos da 24 centímetros y ya estaría hallado. Como veis, no ha sido tan difícil. El único matiz diferente es que voy a tener que, al final, restar para poder saber cuánto mide el cateto al cuadrado. Vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tengo un triángulo rectángulo. Catetos 8 y C. C es desconocido, no sé cuánto vale, es lo que me preguntan. Y la hipotenusa es 10. Pues nada, aplicamos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Ya lo sabéis, siempre que tengo que tenerlo en mente. Hipotenusa al cuadrado, 10 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 8 al cuadrado más c al cuadrado. Opero. 100 es 64 más c al cuadrado. Me pasa como antes. No tengo directamente el valor de c al cuadrado, sino que sé que 100 más 100 es igual a 64 más c al cuadrado. Es decir, c al cuadrado es el número que le sumo a 64 para que me dé 100. ¿Qué es lo que tengo que hacer siempre para poder hallar de esta forma los catetos? Restar. C al cuadrado será 100 menos 64 porque es el número que le suma 64 para que me dé 100. Es decir, c al cuadrado es 36. ¿De dónde? Por la definición de raíz cuadrada tengo que c es la raíz de 36. Es decir, c es 6 centímetros. Voy a escribir eso un poquito mejor. 6 centímetros. Y ya lo tendríamos hallado. En la siguiente página pasaremos a hacer el último ejemplo de aplicación. Como veis, aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de ejercicios es muy sencillo. Yo me escribo el teorema de Pitágoras y sustituyo los datos. Si me preguntan la hipotenusa es un poco más sencillo, que sería como estos dos ejemplos que hicimos antes, mientras que si me preguntan los catetos, si el valor desconocido es alguno de los catetos, tengo que realizar la resta, pero no obstante no es más difícil que el caso anterior. En este ejercicio número 2 me piden lo siguiente. Halla el lado de un rombo si sus diagonales miden 42 centímetros y 56 centímetros. Como veis, aquí ya tengo dibujada la situación del ejercicio. Tengo un rombo donde la diagonal mayor mide 56 y la diagonal menor mide 42. Esos serían los datos del ejercicio. Y ahora me pregunto, ¿qué es lo que tengo que hallar? Lo que tengo que hallar es el lado del rombo. Como veis, me habla solo del lado del rombo. ¿Por qué? Porque todos los lados de un rombo miden lo mismo. Como tengo que hallarlo y no sé cómo se llama, utilizo una letra cualquiera. En este caso, parece conveniente usar la letra L de lado, aunque también podríamos usar la letra X, A.
Pero bueno, vamos a usar la letra L. Bien, y podéis decir, ¿qué pinta este ejercicio aquí dentro del vídeo del teorema de Pitágoras? Pues vais a daros cuenta a lo largo de este curso y de los siguientes que en geometría, en reiteradas ocasiones, para hallar valores desconocidos, para el cálculo de áreas, de perímetros, de un montón de cosas, vamos a recurrir al teorema de Pitágoras. Eso sí, siempre que tenga un triángulo rectángulo. Entonces vamos a tratar de buscar triángulos rectángulos donde intervenga lo que me preguntan, que es L, el lado del rombo, a ver si así puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Yo creo que echando un vistazo al rombo se ve fácilmente que tengo varios triángulos rectángulos. Tengo este de aquí, este otro de aquí, este de aquí y este otro. Podría coger cualquiera de ellos. Yo de momento el que voy a coger es este de aquí, simplemente porque está en una posición un poco más habitual. Vale, pues cogemos este triángulo rectángulo de aquí, que sería este, ¿vale? Este de aquí. Vamos a poner los datos que conocemos. Conocemos que L, que es la hipotenusa, es lo que tengo que hallar. ¿Cuánto miden los catetos? Pues directamente no lo sé, pero vamos a razonar un poco. Si echamos un vistazo al dibujo, tengo que todo esto mide 42. Como las diagonales de un rombo se cortan en su punto medio, esto medirá 42 entre 2, que es 21 centímetros, ¿vale? Así que esto mide este cateto de aquí. ¿Cuánto mide el otro cateto? Pues razonamos de forma similar. Como toda la diagonal mayor mide 56, eso de ahí medirá la mitad de 56, es decir, 56 entre 2, que es 28 centímetros. Por tanto, tengo un triángulo rectángulo en el que me piden hallar el valor del lado, la hipotenusa, y sé los catetos, 21 y 28. Así pues, tratamos de utilizar el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Sustituyo los datos que conozco. Hipotenusa al cuadrado, L al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cateto al cuadrado, 28 al cuadrado, más 21 al cuadrado. Opero. L al cuadrado es 28 al cuadrado, usando la calculadora o haciendo la mano, 784, más 21 al cuadrado, usando la calculadora o haciéndolo a mano, da 441. Por tanto, L al cuadrado da 784 más 441, que es 1225. Y ya casi lo tenemos. Ya tenemos que L al cuadrado es igual a un número, así que por la definición de raíz cuadrada, L es la raíz cuadrada de 1225. Haciéndola con el algoritmo o con la calculadora, obtenemos que la raíz cuadrada de 1225 es 35. Por tanto, el lado del rombo mide 35 centímetros. El lado mide 35 centímetros. Con esto quedaría completamente terminado el ejercicio. Como veis, no es difícil si tratáis de buscar un triángulo rectángulo e identificamos bien los datos, catetos e hipotenusa. Con esto queda finalizado el vídeo sobre ejemplos de aplicaciones del teorema de Pitágoras.